Para esta actividad seguí el video que mandó el profesor porque me di cuenta de que se puede usar prácticamente la misma estructura que le explico, solo que en lugar de trabajar con estudiantes, decidí adaptarlo para una veterinaria. Me pareció interesante porque el mismo esquema se puede aplicar a casi cualquier tipo de registro, siempre y cuando se cambien los nombres de las tablas y los campos. Entonces lo que hice fue construir una aplicación nueva usando Flask junto con SQL Alchemy. Flask es un microframework de Python que permite crear aplicaciones web de una manera muy sencilla, y SQL Alchemy es la librería que se encarga de la parte de la base de datos. Con esto puedo registrar mascotas, almacenarlas y luego mostrar un listado completo con toda la información que se haya guardado. Para organizar mi proyecto, seguí los mismos pasos del video del profesor. Creé una carpeta con el nombre del proyecto y dentro puse los archivos principales. Tengo el archivo programa, pi, que contiene la lógica principal de la aplicación, el archivo mascota, pi, que define la estructura o modelos de datos de cada mascota, y el archivo db, pi, que es el encargado de inicializar la base de datos. También tengo una carpeta llamada templates donde están los archivos HTML que Flask utiliza para mostrar la información en el navegador. En el archivo db, pi simplemente crea una instancia de SQL Alchemy. Esto sirve para manejar la base de datos desde Python sin necesidad de escribir comandos de SQL directamente. Es una manera más práctica y limpia de trabajar, porque todo se maneja como objetos en lugar de tablas y columnas. Después, en el archivo mascota, pi, define la clase mascota. Esta clase representa la tabla donde se van a guardar los datos de cada mascota registrada en la veterinaria. Dentro de esta clase define los campos que quiero guardar, que son el identificador, el nombre de la mascota, la especie, la edad y el nombre del dueño. También escribí un método constructor para que cada vez que cree una nueva mascota, los datos se asignen automáticamente a los atributos. Luego pase al archivo principal que es programa.py. Aquí configure aplicación Flask y especifique la ubicación de la base de datos, que en este caso es un archivo SQLite. También agregue la base de datos a la aplicación y cree las rutas que van a permitir interactuar con ella. Tengo dos rutas principales. La primera es la ruta raíz, que es el slash, y ahí lo que hago es mostrar el listado de todas las mascotas registradas. La segunda ruta se llama nuevo, y sirve para abrir el formulario donde puedo registrar una nueva mascota. En esta parte también agregue el método POST, que es el que permite enviar los datos del formulario al servidor. Dentro del método agregar, primero verifique si la solicitud que llega es de tipo POST. Si lo es, entonces significa que el usuario ya llenó el formulario y envió los datos. En ese momento obtengo la información del formulario, que son el nombre, la especie, la edad y el dueño, y con esos datos creo un nuevo objeto de tipo mascota. Luego guardo ese objeto en la base de datos usando db.session.add y finalmente confirmo los cambios con db.session.commit. Si la solicitud no es de tipo POST, entonces solo muestro el formulario vacío para que el usuario lo llene. Al final, cuando el registro se guarda correctamente, redirijo nuevamente a la página principal para que se vea la lista actualizada con la nueva mascota. También incluyo y la parte de db.create y _ll del contexto de la aplicación. Esto sirve para que, si la base de datos no existe, se cree automáticamente junto con las tablas necesarias. Es una forma muy cómoda de inicializar todo sin tener que hacerlo manualmente. Ahora paso a la parte visual que está dentro de la carpeta templates. Aquí tengo dos archivos HTML. El primero se llama mostrar mascotas HTML y es donde se muestra la lista completa de las mascotas registradas. Para darle un mejor diseño útil, hice Bootstrap, que es una librería de estilos muy conocida. Agregué una tabla para mostrar los datos de manera ordenada y usé un bucle de Flask para recorrer la lista de mascotas que vienen desde el programa principal. Cada fila de la tabla muestra el nombre, la especie, la edad y el dueño de la mascota. El segundo archivo se llama nueva mascota.html.acu. Este es el formulario que permite registrar una nueva mascota. También use Bootstrap para que se vea presentable. El formulario tiene 4 campos: nombre, especie, edad y dueño. Todos son campos de texto simples. Y al final hay un botón que dice agregar mascota. Cuando se presiona ese botón,
El formulario se envía usando el método POST y los datos se guardan en la base de datos. Una vez todo eso está listo, puedo ejecutar el programa desde la terminal. Primero activo el entorno virtual y luego uso el comando Python. programa.py.flasca. Inicia un servidor local y me muestra la dirección. ¿Dónde puedo acceder desde el navegador? Cuando abro esa dirección, veo la página principal de la aplicación. Al principio el listado está vacío porque aún no hay mascotas registradas. Luego entro a la ruta nuevo, donde está el formulario, y lleno los datos de la primera mascota. Por ejemplo, puedo poner el nombre Max, especie perro, edad 3 años y dueño Laura. Al presionar el botón de agregar, la información se guarda automáticamente y me redirige de nuevo a la página principal. Ahora ya se puede ver la tabla con la mascota registrada. Si agrego más mascotas, todas se van mostrando una debajo de otra. Flesk se encarga de actualizar la lista cada vez que hago un nuevo registro. Algo importante de este proyecto es que muestra cómo se puede usar la misma lógica del ejemplo del profesor, pero aplicándola a otros temas. En este caso, la idea fue enfocarla en una veterinaria, pero podría hacerse con cualquier tipo de registro. Por ejemplo, podría usarse para pacientes, para productos, para empleados o para cualquier otro tipo de entidad que se necesite guardar en una base de datos. También me sirvió mucho para entender cómo funciona la estructura de Flesk. Aprendí que cada ruta se asocia a una función que se encarga de devolver una plantilla HTML o de procesar una solicitud, y que SQL Alchemy facilita mucho el manejo de la base de datos, porque convierte todo en objetos de Python en lugar de comandos de SQL. Otra cosa que me pareció muy útil fue la carpeta templates. Flesk automáticamente busca los archivos HTML dentro de esa carpeta, y eso permite separar claramente la parte la chica del programa de la parte visual. Es decir, el código Python se queda en los archivos PY y la interfaz del usuario se maneja con HTML y Bootstrap. En general, el proyecto fue una buena práctica porque combina programación web, manejo de datos y diseño básico de interfaz. Además, me ayudó a entender la importancia de usar un entorno virtual para instalar las librerías necesarias, ya que eso evita conflictos con otras versiones de Python o de Flesk que pueda tener en el computador. En resumen, seguí la estructura del profesor paso a paso y la adapté para crear una aplicación funcional para una veterinaria. Logré que el sistema muestre un listado de mascotas y que permita registrar nuevas desde un formulario. Todo con Flesk, SQL Alchemy y un poco de Bootstrap para la parte visual. Con esta aplicación se puede ver claramente cómo se conecta una base de datos a una aplicación web, cómo se crean los modelos y cómo se renderizan los datos en una plantilla. HTML es un ejemplo sencillo, pero muy completo para entender los conceptos básicos del desarrollo web con Python.